decisión de la FIFA que dábamos a conocer esta mañana acá en Monumental y también en Noticias Repretel en la edición matutina, ya tiene repercusiones. El presidente de la Liga Española de Fútbol dice, y de una vez anuncia que ellos, la Liga Española, que es una de las más importantes del planeta, se opone a esta medida. Dice que es injusta, que es una medida que no va acorde con la realidad del fútbol y que está buscando de una vez a los dirigentes, por ejemplo, de otras ligas importantes y de competencias europeas importantes para que en un bloque común, en un bloque conjunto, la UEFA se oponga a esta decisión de la FIFA y busque o pida que se revierta la decisión de la FIFA. Escuchando unas declaraciones de octubre anterior de Infantino, el presidente de la FIFA, lo que explicaba es que el formato ideal es 32 selecciones, ¿verdad? Lo que están haciendo es agregándole una primera fase a los mundiales. Una primera fase donde van a tener cada selección 2 partidos nada más. Y entonces, una vez que se pase de esa primera fase, regresa al formato habitual de las Copas del Mundo, ¿verdad? Eso fue lo que le entendí de los 32avos de final, luego 16avos y así respectivamente hasta ir en una ronda eliminatoria y llegar a la final. Lo que se entiende entonces es querer poner una fase inicial que lo único que buscará es eliminar a los 16 equipos, digamos, que están introduciendo, y ya luego que empiece la fase de los 32 grupos. Yo creo que es una medida simplemente para que más selecciones puedan decir estamos en la Copa del Mundo y para que los amantes del fútbol puedan decir hay más partidos en un mundial, que a veces uno siente que hace falta, ¿verdad? Yo creo que para todos los amantes del fútbol en Brasil, por ejemplo, aunque no sé, eran ya 60 y resto de partidos, todo el mundo quería seguir viendo más fútbol, porque por lo mismo, yo creo que la medida va buscando eso, generar más compromisos. Creo que es que pasa 80, ¿verdad? Tengo entendido, de 64 a 80 partidos en la misma cantidad de tiempo. Eso es lo importante. Se satura muchísimo el calendario. En 32 días, los mismos 32 días del Mundial de ahora, en esos mismos 32 se van a jugar casi 20 partidos más. A mí me parece que va muchísimo por la parte económica. Si, por ejemplo, en el pasado Mundial de Brasil 2014, la FIFA reportaba ganancias, Pablo y Harrick, por 6.500 millones de dólares. Escuchen bien, 6.500 millones de dólares. Se está hablando que con este nuevo formato, más afición, más asistentes que va a tener, por ejemplo, ese Mundial del 2026, estaría incrementando en 650 millones de dólares, más de los 6.500 que reportó la última ocasión la FIFA en la cita planetaria que tuvimos allá en Brasil. Pero me parece que más que todo es una decisión política de irle quedando bien a todos esos dirigentes que apoyaron a Infantino en su momento para que llegara a la presidencia de la FIFA, pero saltan muchísimas dudas: el espectáculo, el nivel deportivo, cómo van a llegar los futbolistas, porque si se va a incrementar, ya lo decía Pablo, 80 partidos por un mes, ¿cómo se va a llegar a la última semana de competencia, por ejemplo? Los jugadores que vienen de una temporada larga en Europa, en América, y son muchísimos las dudas que saltan en este momento por toda esta decisión. Sí, esos son los detalles que uno pues se queda pensando realmente y ver, ¿no? Me imagino que por ejemplo, la zona de CONCACAF, yo no que ya las islas no van a querer eliminarse entre sí, van a querer estar en una fase, habrá que ver Pero lo de CONCACAF va a ser demasiadas plazas, ¿verdad? Es decir, 10. No, 7, prácticamente, es decir, 6 y media. Es decir, 6 plazas directas y una de repechaje, me imagino, porque ganan repechaje Asia, va a tener repechaje Oceanía. No, Oceanía va a tener una plaza fija, es Asia, CONCACAF, África y CONMEBOL tendrían repechaje. Es el dato que tenemos hasta ahora. Sí, se imaginan. Entonces, entre esas 4 irían a repechaje. Ojo que esto no es oficial, porque también hay una cantidad de especulaciones sobre si se va a unir o no CONCACAF con CONMEBOL para una sola eliminatoria. ¿De cuánto? ¿De 15 plazas, por ejemplo? ¿O 16 plazas entre las dos? Y más de uno va a decir, si eso sucede, los 10 de Sudamérica van fijos. Y agréguele 6 de
Bueno, casi que es lo mismo. Siguen siendo casi lo mismo. Lo que pasa es que, Pablo, yo creo que, digamos, las islas ya no van a aceptar ir en una ronda preliminar, sino que van a querer meterse en la fase final. Imagínese, usted le puede tocar Brasil, Costa Rica, Trinidad y Aruba, por decirle algo, por una rifa, por decir algo. Y ahí salen 2 plazas. Porque ya no van a querer ir muerte súbita como es actualmente, hasta llegar a la hexagonal. El formato completo va a cambiar. Claro. Y que va a sacar provecho. A más de uno se pregunta si va a ser más fácil entonces ahora ir a un mundial. A mí me parece que sí. Para una selección como la de Costa Rica, con ya una tradición futbolística, creo que podría ser más fácil. Y para otras que no tienen tantas oportunidades, se les va a abrir de par en par la puerta para por fin decir que estuvieron en un mundial, aunque no pasen de esa primera ronda, de esos primeros 2 partidos. Pero porque 16 selecciones solo irán a jugar 2 partidos. Nada más. El resto ahí van a más y más juegos. Es más, la final, el que gane a la final, me parece, lo máximo que juegan son 7 partidos, decía. Sí, la ronda de los 32 va por ronda directa eliminatoria y no por grupos, entonces es el asunto, son 7 juegos, lo máximo que va a tener leía hoy una nota. A uno le gustaría, por ejemplo, Pablo, que la conferencia que ofreció Infantino fuera un poco más amplia, un poco más completa en la explicación de todas esas dudas que saltan luego de darse ese anuncio, porque está bien, se hace el anuncio en conferencia de prensa que para el 2026 se pasa a 48 selecciones, pero para tomar esa decisión se tiene que tener un plan bien estructurado, claro, y darlo a conocer de una vez. Por ejemplo, hoy en Europa se está hablando de que van a pasar de 13 a 16 plazas en Europa, 3 plazas más, por ejemplo. Poquito. En África van a pasar de 5 a 9, se habla. A 9:30. Sí, a 9:30. Entonces se habla extraoficialmente de muchísimas cosas que lo que hacen es generar muchísimas dudas en el aficionado. ¿Qué dice Ronald González? Fue jugador, estuvo en un campeonato del mundo como futbolista, como técnico también en campeonato del mundo a nivel sub-20, y está con nosotros. Ronald, qué gusto saludarle para poder analizar esta determinación de FIFA que no nos toma por sorpresa, ¿verdad? Creo que todos desde octubre estamos escuchando que la idea del nuevo presidente era incluir más selecciones, pero que ya hoy, al hacerse oficial, saltan una cantidad enorme de dudas en lo organizativo. En lo deportivo, ¿qué análisis hace Ronald González de esta decisión? Buenos días. Gracias, muy buenos días para todos ahí en cabina y un feliz año para todos que no he tenido la oportunidad de estar con ustedes desde este nuevo año. Yo también estoy lleno de dudas, así como están ustedes, especialmente con el formato, porque si agarramos las 6 plazas y media para CONCACAF y nos ponen a competir entre nuestra confederación, muy seguramente se nos va a simplificar mucho, ¿verdad? Por esos 2 cupos de más que en teoría tendríamos. Pero si la competencia se extiende y nos tenemos que eliminar unificado con la CONMEBOL, entonces ahí ya deja de ser sencillo. Porque la competencia va a ser mucho más fuerte, ¿verdad? Ya sabemos de que los países de Sudamérica están un peldaño por arriba de nuestra confederación. Nosotros como selección, o sea, tendríamos también muchas posibilidades de ir, pero sí la competencia va a ser mucho más fuerte. Estoy de acuerdo con que el anuncio se da, pero no se da la forma. Eso lo deja uno con muchas preguntas, porque, como repito, o sea, si nosotros nos vamos a seguir eliminando con esas 6 plazas y media en nuestra confederación, sin ninguna duda vamos a ir a los mundiales. Pero si nos tenemos que clasificar o nos tenemos que eliminar, con la Confederación Sudamericana, entonces ahí sí la situación puede cambiar mucho. Ronald, ese tema de las plazas es la gran incógnita. Lo que hoy se da a conocer sería un formato del mundial y no nos aclaran cómo llegar a ese mundial. Pero en cuanto al formato, donde se habla de estos 48 equipos y que la primera fase va a ser de 2 partidos donde selecciones van a llegar solo a jugar 2 compromisos y se irán,
¿eso en lo deportivo le baja nivel a un torneo tan importante? Yo creo que sí, Pablo. Sinceramente no veo... a ver, me hace falta leer un poco más con respecto a todo esto, ¿verdad? Porque, bueno, gracias a Harry me desperté hoy en la mañana, que me mandó mensajes como a las 5:30 de la mañana, Harry McLean. Pero, ¿cómo se llama? Me hace falta leer un poco más. Lo que había leído un poco ha sido lo de la cantidad de equipos. Ahora, el formato de la forma de que sean grupos de 3 y que clasifiquen el primero, o que las cabezas de serie, y no sé, todo esto que está trascendiendo esta mañana, todavía me hace falta leer un poco, pero si hay equipos, como usted lo dice, que van a llegar a jugar 2 partidos, ahí es como para una probadita de mundial, o para decir que fueron un mundial y nada más, porque con esa cantidad de equipos, de verdad que se incrementa la cantidad de partidos en general, y se incrementan también los ingresos, que eso va a ser yo creo que es un punto que también después ustedes pueden analizar, la cantidad de dinero que esto va a generar a la FIFA, de millones que ya se ganan, ¿verdad? De muchos millones que ya actualmente se ganan por derechos de televisión y por asistencia. Al incrementar la cantidad de partidos también hay gastos, pero también hay muchos ingresos. Entonces, deportivamente, ubiquémonos con un equipo de nuestra área que no ha ido a muchos mundiales, por ejemplo El Salvador, o por ejemplo algún equipo del Caribe. Clasifica a este mundial en el 2026, creo, y va a jugar en un grupo de 3 contra, pónganle el nombre que usted quiera, y prácticamente va a ir a 2 partidos y chao, ¿verdad? O sea, no vamos a tener mucho chance tampoco con respecto al formato. Entonces, deportivamente también indirectamente afecta, más si son grupos de 3, ¿verdad, Pablo? Como sí, más o menos se avisa. O sea, es muy rápido. Es un mundial de verdad que así como para que algunas selecciones ya se den casi que por sentados, y otros a ver si acaso se espera una mala mañana alguna de esas selecciones y puede clasificar ahí como de rebote, pero deportivamente sí se afecta bastante. Ronald, buenos días. Acá también la duda y la pregunta es el espectáculo que podríamos tener en ese mundial, porque estamos hablando de selecciones que por historia no han hecho méritos para estar en una Copa del Mundo. Con esta opción sí tienen bastantes oportunidades. Entonces, el espectáculo que se puede presentar en esa Copa del Mundo. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, sinceramente. Yo no sé, la intención de la mayoría de equipos, o de 48 equipos ahora, trasciende, por eso digo anteriormente, o sea, trasciende en tanto en la parte comercial, en la parte económica, y también va a trascender en la parte deportiva. Las 2 primeras van a tener gran relevancia con respecto a la tercera. Si velamos que un mundial van a ir o han ido las mejores 24 o las mejores 32 selecciones, ahora van a ser 48 selecciones, y unió a eso, y es que todavía a uno le hace falta más criterio para poder opinar, porque todavía no está todo claro, ¿verdad? Con respecto a los equipos que podrían o que tendrían posibilidad de ir de acuerdo al formato de cómo van a clasificarse esos equipos, ¿verdad? O sea, cómo nosotros como CONCACAF vamos a llevar esas 6 plazas y media. Esa es una pregunta, o cómo Sudamérica va a llevar ahora también esas plazas, o Europa o Asia, ¿verdad? Bueno, yo creo que a Asia le están dando solamente una también, o sea, no está variando mucho la situación de Oceanía. Entonces, yo digo que está ahí el punto, ¿verdad? No hace falta mucho más información como para uno poder hacer números y decir, bueno, vamos a clasificarnos nosotros, sí podemos ir, vamos a ir al sur, vamos a tener una posibilidad de clasificar en medio de tantos, pero ahorita no tenemos una noción clara con respecto, porque no se ha anunciado más que lo que se ha trascendido, y todavía yo creo que la información ha estado inconclusa todavía. Uh-huh. Por supuesto. Ronald, y dentro de este análisis de lo que se dice hoy del Mundial, que es lo que se sabe, ¿verdad? 16 grupos de 3 equipos, eso que es ya lo oficial, queda la gran duda que decía usted sobre la forma en la que se van a desarrollar las eliminatorias. Por ejemplo,
se da por un hecho, o se podría dar por un hecho, que Conmebol y CONCACAF se junten y se forme una sola eliminatoria. ¿Eso qué representaría para el fútbol de Costa Rica, por ejemplo, eliminarse con Brasil, con Argentina, con Chile, con Ecuador, con México, Estados Unidos, que ya conocemos, pero por ejemplo, ingresando ya a esa lista Uruguay de selecciones grandes, muy grandes? Por ejemplo, para el fútbol nuestro, ¿qué podría representar? Bueno, nosotros deportivamente, yo digo que nosotros estamos a la altura, podemos estar a la altura de una eliminatoria con Conmebol, porque el nivel de nuestra selección ha sido ya reconocido a nivel de competencia. Yo estaría más preocupado si fuera de otra nacionalidad, ¿verdad? Con los equipos de nuestra área que no han ido a mundiales, ni siquiera eliminándonos entre nosotros. Ahí sí estaría bastante preocupado, porque las posibilidades, si ahora eran pocas, van a ser mínimas, ¿verdad? O sea, se está poniendo el nombre de nosotros contra esas elecciones. Pues imagínense poner nombres de países de nuestra confederación que ni siquiera nunca han ido a un mundial, como por ejemplo Guatemala, o por ejemplo El Salvador, o algún país del Caribe. Surinam, Trinidad. Eso es completamente utópico, ¿verdad? Yo no creo. Es más, inclusive me atrevo a decir que hasta los equipos de mitad de tabla para abajo en Sudamérica, y hablo de Bolivia, hablo de Venezuela, tienen mucho más nivel que muchos de esos equipos de nuestra área. Entonces, prácticamente es como dar a tolillo con un dedo. Sí, van a aumentar las plazas, pero si ese formato se da contra Sudamérica, es como pasarle una pared por delante a muchas selecciones, ¿verdad? Yo no creo. ¿Se imagina por eso les digo de que nos hace falta como más información, ¿verdad, Pablo? Como para uno poder decir, bueno, sí, que digan en FIFA, ok, las 6 selecciones y media de CONCACAF que van para el Mundial van a eliminarse en su confederación. Entonces ahí sí es diferente. Claro. Porque así decimos, bueno, ya estamos con nosotros con 4 plazas, creo, de las que tenemos. Ok, ya, si teníamos 4 plazas y hemos ido a los mundiales, ahora con 6, imagínense, ¿verdad? Ya tenemos 2 posibilidades más. Pero si dentro de este cambio de programa nos mandan nos mandan como confederación a competir, y aunque se abran 6 cupos más en Sudamérica, nos ponen grupos contra Sudamérica, la verdad es que no tenemos chance. Nosotros sí podemos tener chance, porque nosotros sí estamos a un buen nivel, repito, pero otras selecciones de nuestra área yo creo que no. Imagínese también lo positivo que podría ser para el fútbol nuestro tener acá, y bueno, y en taquillas y demás, una eliminatoria contra Argentina en nuestro país, una eliminatoria contra Brasil. Ya sería el mundial comenzando adelantado. Ya, ¿verdad? Un mundial adelantado sería. Sí. Y a nivel deportivo me parece que una riqueza mayor para la experiencia de jugadores y en general del país, por ese tipo de roce que podríamos tener, ¿no? Sí, claro, en eso ganamos muchísimo. Por eso digo, y también hay un tema económico también, como he insistido en la nota, de que también se incrementa, bueno, los traslados de las elecciones, o sea, todo eso, hay un trasfondo económico también importante. Deportivamente ni qué decir que ganamos, y nosotros como Costa Rica ganamos muchísimo, porque yo creo que ya nosotros vencimos un paradigma importante. A nosotros ahora ya no nos asombra ni nos va a asustar jugar contra selecciones de alto calibre a nivel de Sudamérica, porque ya se han jugado mucho, como hasta hace unos años que decíamos jugar contra Brasil y todo el mundo se nos paraban los pelos, ¿verdad? Y qué miedo jugar contra Brasil, y aquellas goleadas de 5-0, 6-0, etcétera. Ahora es posible que juguemos con Brasil y tal vez, bueno, tengamos pocas posibilidades de ganar, pero también tendríamos muchas posibilidades de hacer un mejor papel. Y aparte que tenemos competitivamente jugadores ya en ligas importantes que ya no se asustan. Pero yo lo veo sumamente difícil. Yo creo que nos hace falta una parte más de esto como para poder tener un panorama bien claro y ubicarnos ya en un contexto de cuáles serían realmente nuestras posibilidades y contra quién tendríamos que jugar. Eso va a ser importantísimo, que me imagino ya todos los comités en FIFA estarán
o los especialistas en esta materia de programaciones y calendarios y toda esta gente que trabaja en FIFA, que es mucha gente que está detrás de esto, va o estará ingeniando la forma a ver, ¿verdad?, cómo va a ser este formato, pero sin ninguna duda nosotros de cualquiera de las dos formas tenemos muchas posibilidades, compañeros, de poder ir o seguir asistiendo a mundiales por el crecimiento que hemos tenido. Ronald, muchísimas gracias, y de hecho ya vamos a conversar con el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol a ver si hay algo más claro sobre el tema de clasificación y cómo toma Costa Rica esta noticia que circula ya oficial de la FIFA desde esta mañana. Muchas gracias, Ronald. Bueno, muchas gracias a ustedes, un buen día, hasta luego. Un placer, gracias a Ronald González, ex seleccionado nacional, ex seleccionador sub-20 de Costa Rica. Estuvo como jugador, estuvo como técnico en una Copa del Mundo mayor, en una Copa del Mundo, en 2 Copas del Mundo juveniles, primero en 2009 y luego en 2011 fue el seleccionador nacional. Y ahora sí está con nosotros vía telefónica también el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, a quien saludamos. Don Rodolfo, qué gusto saludarle, feliz año. No habíamos tenido la oportunidad de conversar todavía, bueno, por lo menos yo, en este 2017. Un placer saludarle, don Rodolfo. Buenos días, Pablo, y feliz año igualmente a usted, a todos, y desearles muchos éxitos, y más éxitos de los que tienen ya en el programa de 120 minutos, y bueno, aquí para servirles. Muchas gracias. ¿Cómo lo toma la noticia, don Rodolfo, en esta mañana? Ya oficial la decisión de FIFA de ampliar a 48 las plazas para la Copa del Mundo. Bueno, era algo que ya lo esperábamos, Pablo, a lo interno. Sabíamos que era uno de los proyectos que Gianni Infantino había presentado durante su candidatura, el incremento de pasar del 15% de la representación en la etapa final en el Campeonato Mundial a un 23%, que es lo que estaríamos pasando. Es uno de los proyectos que se comprometió, y de los varios que ya ha ido cumpliendo en forma rápida, acelerada. Y bueno, ahora lo que resta es esperar cómo sería la repartición de esos 16 cupos adicionales en medio de las confederaciones, y esperar a ver cuánto va a beneficiar a la CONCACAF con los cupos, para que le va a abrir la oportunidad también a muchas selecciones que han hecho bien las cosas, que han merecido estar en Mundial, pero que por un tema de cupo no lo han logrado. Don Rodolfo, hoy desde la mañana empieza a circular en diferentes medios internacionales la cantidad de plazas que se le estaría otorgando a cada confederación. Y por ejemplo, el Mundo Deportivo, el Clarín de Argentina, en España, Mundo Deportivo, Marca, hacen una referencia de 16 selecciones en Europa, Conmebol y CONCACAF 6 plazas y media, África 9 plazas y media, Asia 8 plazas y media y Oceanía 1 plaza para cumplir los 48 cupos, pero dejan la interrogante de la posibilidad que CONCACAF y Sudamérica enfrenten una sola eliminatoria, y al estilo europeo, me parece, para al final contar con casi que 13 plazas para toda esta región de América. ¿Qué tan cerca o qué tanto han escuchado ustedes oficialmente de eso, don Rodolfo? No, oficialmente no se ha escuchado nada, Pablo. Es lo que ha circulado en los medios internacionales, y me parece que coincido mucho con Ronald, es muy difícil ahorita emitir un criterio de qué tan bueno o qué tan malo puede ser unificar la Conmebol con la CONCACAF, porque si hablamos de crecimiento, ¿verdad?, habría que ver si el crecimiento de jugar contra selecciones de Sudamérica importantes como Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil, ese beneficio podría llegar a todos en CONCACAF, si podría llegar a Surinam, si podría llegar a Cuba, se podría llegar a Jamaica, a Trinidad, a El Salvador, o sea, habría que estudiar muy bien cómo sería esa eliminatoria, cómo sería y qué tanto puede beneficiar o no a la CONCACAF, porque recordemos que la CONCACAF no es Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Honduras y Trinidad. Esos son solo 6 de 42 selecciones, entonces las decisiones que se tomen estoy seguro que se harán con base en el mayor beneficio para todas las federaciones que componen la CONCACAF, y esperaremos para ver que si en algún momento se hace el planteamiento, pues analizar los pros y los contras de esta posibilidad,
para tomar las mejores decisiones. Pero para hacer un cambio en ese sentido, en esa línea tan grande, ¿se requiere el visto bueno de las confederaciones o la FIFA podría definirlo sin necesidad de que las confederaciones estén de acuerdo? A mí me parece que no podría decidirse de forma unilateral, porque igual peso tiene Conmebol como tiene la CONCACAF en FIFA, y yo creo que las condiciones tienen que ser beneficiosas para ambas confederaciones. En este momento hay un estatus de separación que está establecido. Inclusive le adelanto, nosotros también a nivel de CONCACAF estamos valorando desde hace meses el tema de que prácticamente en los últimos 2 años de eliminatoria solamente 6 selecciones de las 42 están peleando por el cupo a un mundial, y la poca participación que tienen muchas selecciones que prácticamente en la primera ronda del torneo se quedan 15, 16 selecciones ya fuera, casi más del 35% se quedan fuera en la primera ronda. Tenemos países que solamente juegan para un campeonato mundial 2 partidos y ya quedan fuera de ese campeonato mundial. Así que nosotros para Qatar también estamos valorando la opción de una mayor participación. Y yo creo que en ese sentido también la FIFA ha tenido una visión de tener más participación en el campeonato mundial. Pero yo creo que el tema de Conmebol y CONCACAF es un tema que hay que tomarlo con cautela, hay que estudiarlo, hay que revisarlo y tomar la mejor decisión para todas las partes. Yo no creo que se pueda tomar una decisión que perjudique a una de las partes. Rodolfo, buenos días. La cantidad de cupos, acá estoy leyendo que el próximo congreso de la FIFA, que es en mayo en Bahrein, esa cantidad de cupos que se va a discutir en ese momento, ¿lo establece el Consejo de la FIFA y lo presenta en ese congreso, o quiénes son los encargados, por ejemplo? Bueno, sé que tenemos el congreso en mayo en Bahrein, no hemos recibido la agenda, no sé si será un tema que se irá a definir ahí. Sí les puedo decir que estaré el fin de semana con Pedro Chaluja, que es miembro del Consejo de FIFA, representando a Centroamérica, y ahí pues podremos tener un poco más de noticias de cómo será y cuándo se aprobará todo eso. Y se habla que para ese mundial, donde ya podría ampliarse o ya se ampliará el número de plazas, hay una candidatura seria de CONCACAF, Estados Unidos y Canadá, pero que tras la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, el tema se podría complicar y hasta Marruecos aparece también como una opción. El tema de CONCACAF, ustedes como bloque, don Rodolfo, ¿buscarán que sea CONCACAF el que organice esa Copa del Mundo? Bueno, hemos querido lógicamente traer un campeonato mundial a la zona. Ya lo han hecho México, ya lo ha hecho Estados Unidos. Recordemos que ahora la elección de la sede para el próximo, después de Qatar, que será en el 2026, la elección de la candidatura será una elección de las 208 federaciones, ya no es una elección que hará el Consejo de FIFA, sino que lo harán los 208 representantes. Así que bajo esa modalidad, pues me parece que muy prematuro en este momento pues hablar de que CONCACAF tenga una candidatura, porque no he conversado todavía con Sunil ni con Víctor Montegliani, que es el presidente de Canadá, sobre una candidatura fuerte de parte de estos dos países para el 2026. Pero ahora con ese cambio de formato, buscar votos para ser candidato, para tener un mundial, va a ser casi que igual de complicado que como se buscan los votos para ser presidente de FIFA, ¿verdad? Es decir, cada isla contará igual que cualquier otro representante, y entonces las confederaciones más grandes tendrán la mayor cantidad del peso en la decisión final. Correcto, así será, así está establecido, así se estableció, de que las últimas 2 sedes escogidas por medio del Consejo de FIFA fueron Rusia y Qatar, y bueno, ya para el 2026 vendrá una elección donde se escogerá la sede por parte de toda el Congreso de FIFA. Don Rodolfo, lo que usted nos comentaba, lo interno de CONCACAF, pensando en el Mundial de Qatar, ese nuevo formato, que participen más selecciones, ¿ya hay ideas más avanzadas para ese formato? No, solo hemos estado revisando, hay un equipo que ha estado revisando propuestas, que ha estado realizando un estudio serio, llevan meses en esto. Ahorita, en este momento, pues no se puede adelantar nada, simplemente es un proyecto que se ha estado revisando,
y que, bueno, cuando ya se pueda dar a conocer los alcances, pues los daremos a conocer. Me imagino, Rodolfo, perdón, que ustedes como bloque a futuro pues estarían pensando como CONCACAF no unirse eventualmente a Conmebol para poder darle oportunidad a las islas de crecer, porque obviamente usted ya lo explicó que tendrían poco chance. Es que, Harry, que en realidad es muy prematuro, ¿verdad? Cuando no se tiene conocimiento de detalles importantes que definirían la posibilidad en favor o en contra, por ejemplo, la cantidad de plazas, la forma en que se jugaría la eliminatoria, porque recordemos que seríamos 52 equipos, no se podría jugar todos contra todos, posiblemente se harían grupos, hay que estudiar muy bien. Yo creo que, le repito, no hay en este momento elementos suficientes para declararse a favor o en contra de esa posibilidad. Claro. Don Rodolfo, muchísimas gracias. Bueno, ya todo listo también para la partida mañana de la selección rumbo a Panamá por ese primer lugar en la Copa UNCAF y revalidar el título, ¿verdad? Mañana a las 5, con la convicción tanto de jugadores, cuerpo técnico, como de toda la federación, de que hay que ir a buscar ese campeonato. Es la obligación que tenemos, es lo que queremos y bueno, pero respetando a todas las demás selecciones también que van tras el mismo propósito. Sin ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, para servirle, Pablo. Hasta luego. Gracias al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Nos separamos por un par de minutos y después del corte queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de esta decisión de FIFA de ampliar a 48 la cantidad de selecciones que estarán en la Copa Mundial a partir del 2026? ¿Por qué hasta el 2026? Pues ya está definido todo para el 18, que es en Rusia, para el 22, que es Qatar, y ya luego a partir de ahí, hay 208 países afiliados a la FIFA. A FIFA. Va a ser un mundial con casi la cuarta parte. Claro. Así va a ser un mundial casi con la cuarta parte de los países afiliados a la FIFA. Es un mundial donde todos pueden ir. Van a quedar fuera 150, los 150 más 160, digamos. Los 160 más malos. Se van a perder $1 millón. Imagínense. Pero imagínense, bueno, debería aumentar también el premio. Imagínense cuánto va a representar eso en ingresos para FIFA, ¿verdad? Es enorme la cantidad. Derechos de televisión, vallas. Por ejemplo, la sede del Mundial 2026 se va a tomar esa decisión en el 2020, que ya lo tiene establecido así el calendario de la FIFA. Y lo que le preguntaba ahora a don Rodolfo, que en mayo en Bahrein es el Congreso, que tiene anualmente la FIFA, entonces pareciera que ahí se va a tomar la decisión en cuanto a los cupos.